Hola, mi nombre es Pedro Hernández y a continuación daré mi testimonio de vida de la importancia de por qué evitar los pecados sexuales. Vivimos hoy en este mundo que nos mantiene ocupados con diversas labores y descuidamos por completo lo más importante, que es el cuidado de nuestra alma, o no le damos la importancia que merece. Lo que me ocurrió a mí fue por buscar placeres inmediatos, satisfacciones personales egoístas que aparentemente no traen ningún perjuicio, como equivocadamente se puede pensar de la masturbación. Esta era mi forma errada de ver las cosas, pero a continuación con mi testimonio se puede ver lo equivocado que estaba y las graves consecuencias que acciones como esta traen para las personas que lo realizan. De niño tuve conflictos familiares con mi padre, con el cual tuve varias discusiones o peleas, principalmente porque me mandaba de una forma que a mí no me parecía bien, y así sucedía en diferentes situaciones. También para tratar de olvidar los malos momentos y conflictos a lo largo de mi vida, buscaba alguna satisfacción en la masturbación. También comencé con este pecado y lo continué porque a mis ojos esto no era tan malo, solo una forma de buscar placer y no le hacía daño a nadie. Solo es una forma de usar mi cuerpo no más, pensaba. Esto es completamente falso, ya que es todo lo contrario, como se verá a continuación. A lo largo de mi vida descuidé lo espiritual. Nací en una familia católica, pero no le di la importancia suficiente de poner en práctica las verdades de la fe. Esto, en mi opinión, es porque vivimos en una sociedad dormida por el pecado, donde solo se nos infunde el obtener logros y bienes materiales, y no se le da la importancia adecuada a los bienes espirituales, que en realidad son más importantes y están muy por encima de los materiales, como son cumplir los mandamientos y hacer obras de caridad por los demás. Comencé con este pecado sexual desde niño. Siempre me cuidé de ocultarlo a los demás, pero nada está oculto a los ojos de Dios. De familia católica hice mi primera comunión en los 80s y a comienzos de los 90s hice mi confirmación. Días previos a la ceremonia, el sacerdote nos dice lo siguiente: como regalo para la confirmación, Dios nos daría un regalo también a todos los que nos preparamos para el sacramento. Con toda la alegría nos comenta sobre la forma de obtener dicho regalo. Nos dice que el regalo que Dios tiene para cada uno de nosotros es tomar la Sagrada Biblia y abrirla al azar. Leer el párrafo que hayamos ubicado y guardarlo en el corazón. Este sería el regalo de Dios para el día de nuestra confirmación. Con mucha emoción voy a mi casa y pongo en práctica lo que el sacerdote me ha dicho. Busco la Biblia, y la Biblia que está en mi casa se llama Dios habla hoy. Tomo la Biblia con las dos manos y las abro al azar. La primera vez que la abrí, no recuerdo el pasaje que leí. Entonces decido cerrarla y esta vez, invocando a Dios, la abertura al azar queda abierta en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, y leo el párrafo de los versículos 1 al 10. Un cojo es sanado. El párrafo es el siguiente: un día Pedro y Juan fueron al templo a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Allí en el templo estaba un hombre cojo de nacimiento, al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el cojo vio a Pedro y a Juan que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. Ellos lo vieron y Pedro le dijo: míranos. El hombre puso atención, creyendo que le iban a dar algo,
Pero Pedro le dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó, y en el acto cobraron fuerzas sus pies y sus tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y comenzó a andar. Luego entró con ellos en el templo por su propio pie, brincando y alabando a Dios. Todos los que lo vieron andar y alabar a Dios se llenaron de asombro y de temor por lo que le había pasado, ya que conocían al hombre y sabían que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en el templo, en la puerta llamada la Hermosa. Este fue el párrafo que leí y el cual guardo en mi corazón como regalo de Dios el día de mi confirmación. En los 90 estoy en mi vida universitaria, la cual no fue satisfactoria, a pesar de entrar a la que era considerada la mejor universidad de mi país. Debido a mis malos hábitos y los defectos de personalidad, me es difícil ser un buen estudiante. Repito materias o grados, pero apenas los paso con nota mínima, y así en forma general todos los semestres. Por lo que salí de la carrera e hice otra cosa, es decir, después de más de 4 años no pude convertirme en profesional. Luego decido hacer una carrera técnica, la cual obtengo luego de 3 años, pero al salir no pude encontrar un trabajo. Luego hago otra carrera técnica y sucede lo mismo. En síntesis, todas las cosas no me salían bien por estar apartado de Dios. Debido a la acumulación de pecados en contra de los mandamientos, me suceden situaciones extrañas como las siguientes. Una noche mientras dormía me despierto de improviso, porque siento que me estaba faltando el aire. No podía respirar. Entre medio dormido y despierto siento que alguien es el causante de esto. Ya me siento una presencia en el cuerpo, pero esta no es física, es invisible, la cual atribuyo a un espíritu maligno. Al no poderme mover, estoy paralizado, y lo primero que hago es rezar el Padre Nuestro, pero mentalmente. Tan pronto lo hago, siento como dicha presencia se va por el lado izquierdo de mi habitación y se atraviesa la pared. No vi nada, pero lo sentí así. De esta forma sucede este primer suceso. Trato de no darle mayor importancia y olvidarlo. Luego iba a misa, pero no con el fervor y la frecuencia necesarios. Pero lo que nunca dejé fue las oraciones. Antes de acostarme siempre hice el Padre Nuestro y el Ave María. Siempre los hago desde que aprendí cuando era un niño. Entonces creo que hago mi última confesión y comunión a comienzos de los años 2000. De aquí para adelante mi fe se debilita bastante, hasta el punto de no ir por algunos años a misa los días domingos, dedicándome al entretenimiento, al mundo, a la televisión, al internet, al deporte, a mis ocupaciones. Hubo, por ejemplo, un lapso de mi vida donde fui a misa los días viernes, pero no los domingos. Y así pasaban los años, descuidando completamente la fe y lo espiritual. Trabajé por horas como profesor, continué estudiando inglés y mi fe se debilitó con los años y solo asistía a misa esporádicamente. También durante este tiempo comienzo a sentir como oleadas de calor en el cuerpo, las cuales son síntomas de una enfermedad la cual no sabía qué era, hasta que más tarde descubriré que sufría de hipertensión. Meses más tarde sucede algo extraño. Un día caminando solo por el centro de la ciudad, paso por el frente de un teatro o cine X. Me detengo y digo, ¿por qué no entrar y ver la película?
Al fin y al cabo no lo había hecho. Entré al cinema. Cuando llegué el cinema estaba a oscuras, tanto que se me hacía difícil ver por dónde iba y dónde encontrar una silla. Al llegar la película se había terminado y estaban en un receso para volverla a proyectar desde el comienzo. Con dificultad en la oscuridad ubiqué una silla, al lado de alguien que respiraba en forma exaltada y fuerte. De pronto me vino a mi conciencia un remordimiento por estar allí, y al sentirme en ese ambiente tan incómodo, decidí salir de inmediato, sin ver nada de la película. Es decir, perdí el dinero que pagué por la entrada, pero ya afuera me sentí tranquilo. No le di importancia a este hecho, hasta que días después en mi casa, toda con seguro, porque en esa noche ya me iba a dormir, cuando ya acostado comienzo a oír la misma respiración fuerte y excitada que había oído en el Cinema X, pero esta vez se acercaba desde la cocina de mi casa hasta mi habitación. Me sentí extrañado porque nadie podía entrar, ya que todas las puertas y ventanas estaban aseguradas. Lo que deducí era que el espíritu impuro, el cual, estando dentro de esa persona, ahora me seguía. Cada vez se acercaba más hasta que al llegar a mi puerta se detuvo. Algo o alguien lo detuvo, a mi parecer mi ángel guardián, y al cabo de pocos segundos se alejó como vino, por la misma dirección. Lo supe porque podía oír cómo esa respiración, o lo que parecía una respiración, se iba volviendo más tenue a medida que se iba alejando hasta que se desapareció. Traté de negar este hecho o suceso argumentando para mí mismo que era producto de mi imaginación, buscando excusas para justificar lo ocurrido. A pesar de todo esto, seguía con mi terquedad de estar alejado de la iglesia, sin confesión ni comunión. Por la desobediencia podía sentir la presencia de los ángeles caídos, y lo que realmente tenía en la cabeza era un espíritu maligno, ya que este es un pecado que va contra los mandamientos. Esta desobediencia abre la puerta a los malos espíritus y estos toman control de pensamientos, sentimientos y emociones y los hacen pasar por propios. Uno cree que es dueño de esas acciones, pero esto no es así. Dichas malas acciones me hicieron caminar en dirección opuesta a la luz y a la verdad, ensuciando mi alma y llevándome a un camino de oscuridad y perdición. Con la siguiente situación que me sucedió en el pasado, se ve soportado claramente lo que digo. Aproximadamente en el 2006 estaba viendo los recuerdos de mi niñez con mi mamá. Un día entre los recuerdos de pronto apareció una foto de cuando tenía 4 años aproximadamente. En ella aparezco sentado en una mesa y en mis manos tenía un cuaderno llamado Cardenal. Pero en la foto este cuaderno está al revés. De inmediato ese día me vino una idea como una alarma o advertencia de que mi vida estaba al revés y era un mensaje de Dios y era urgente que hiciera las correcciones. Estaba en lo cierto, ya que en esa época estaba lejos de Dios, la Iglesia Católica y en pecados mortales, lejos de confesión y comunión, pero en esa ocasión estaba con mi mamá y decidí esperar unos segundos y no salir corriendo de la habitación. Pues bien, como por desobediencia tenía un espíritu maligno en el cerebro, este en pocos segundos cambió todo con el único fin de mantenerme lejos de la confesión y la comunión y la conversión. Primero me mandó un pensamiento que lo que estaba viendo era solo una fotografía y nada más, ningún mensaje de Dios, y luego me mandó un sentimiento de paz, y con esto me calmé y se me fue la urgencia,
y de esta forma me mantuvo en pecado mortal, con una falsa comodidad y tranquilidad, es decir, en desobediencia, lejos de Dios y la confesión y comunión, pensando erróneamente que las acciones que estaba haciendo no eran tan graves, ni traían malas repercusiones. Pero esto es completamente mentira, ya que esta desobediencia e impureza manchan y matan el alma, que es lo más importante en el ser humano. En el año 2008 abro una tienda o negocio personal, donde vendo diferentes artículos para restaurante. Sin saberlo, el local está ubicado en un barrio, y todas las semanas personas de otras religiones recorren las calles para hablar de su religión. Al comienzo yo me negué a hablar con ellos, pero al pasar las semanas las ventas son muy pobres, estoy solo y no tengo con quién conversar, por lo que decido hablar con ellos, pero lo hago manteniendo mi punto de vista católico, por lo que comencé a leer la Biblia para defender los principios católicos. Si se piensa bien, era Dios haciéndome reflexionar para que retomara mi fe, la buena conducta y hacia la práctica de la religión católica. Pero por alguna razón no me confesaba ni comulgaba. Ese año, a finales del 2008, tuve que salir fuera de la ciudad por unos días y al regresar encontré en mi habitación algo extraño. El cuarto se había llenado de unas moscas que casi no se movían, ni volaban, eran como 10 o más y solo estaban en mi cuarto. Las maté asumiendo que habían entrado por casualidad. También a finales de este año empiezo a sentir una pesadez hacia el lado izquierdo de la cabeza. Así pasaron los meses, las ventas eran muy pocas como de costumbre, hasta que llegó el mes de mayo del 2009. Un lunes 4 de mayo había llegado como de costumbre y abrí mi negocio. Barrí, hice el aseo, luego me senté a leer algo en la mesa. Sentado y descansado sentí un movimiento irregular del corazón, el cual quedó adolorido. Un medio ataque. Tomé agua, pero a pesar de esto y el susto me quedé en el negocio. Almorcé y más tarde cerré y regresé a la casa. En la noche, a pesar de sentir el corazón adolorido y falta de fuerza en el brazo izquierdo, pero no un malestar mayor, me encomendé a Dios, recé y me acosté a dormir. El 6 de mayo tuve una cita médica donde le conté al doctor lo que había pasado. Él me hace un examen general del corazón y me dice que no encuentra nada grave, que al parecer todo está en normalidad. Con esto me tranquilizo y desde entonces sigo tomando mis medicinas para la tensión. A pesar de esto no me preocupo por ir a la iglesia o confesarme. Atribuyo esto a una falta de conciencia o a mi moral adormecida. En cambio, estoy más preocupado por la salud física. Hasta que el viernes 8 de mayo me acuesto, como de costumbre, pero en la madrugada del sábado 9 de mayo del 2009, estando en un profundo sueño, escucho dentro de mi cerebro, hacia la parte derecha, una voz de mujer llena de amor y ternura que me llama con dulzura por mi nombre. Al llamarme me despierta. Es el mes de mayo, es sábado. La voz es de una mujer llena de amor. Por lo tanto, es la voz de la Santísima Virgen María. Y al despertarme me doy cuenta que mi corazón late con dolor. Me preocupa, me levanto de mi cama, voy al baño a ver si el dolor desaparece, pero no es así. Voy a la cocina y tomo un poco de agua, pero el dolor no desaparece. Vuelvo y camino hasta mi habitación. Vuelvo y me acuesto y el dolor no se va.
Ya con un poco más de preocupación y recordando que siempre tuve presente el regalo que Dios me dio el día de mi confirmación, sé que es el momento adecuado para usarlo. Con la mano en mi pecho digo, en el nombre del Señor Jesucristo quiero que quede sano. Y tan pronto voy diciendo esto, el dolor desaparece de inmediato, con lo cual me alegra y doy toda la gloria a Dios. Por su inmensa misericordia e infinito amor, Jesucristo me concede esta sanación, a pesar de que yo estaba en pecado mortal, ya que llevaba como más de 8 años sin confesión ni comunión. Ya con más calma me quedo dormido. Todo esto sucedió así. El corazón quedó adolorido, pero con el paso de las semanas fue disminuyendo hasta que desapareció. Lo que no desaparecía era una sensación de pesadez e ira que sentía en la parte izquierda del cerebro, el cual venía sintiendo desde antes en el tiempo. Era como un odio que se intensificaba solo por unos momentos y luego bajaba su intensidad. A pesar de esa mala sensación, decidí que lo mejor era darle tiempo para que desapareciera por sí solo, ya que yo lo atribuía a algo físico. Decidí pensar y hacer otras cosas. Al final del año cerré el negocio por pocas ventas. Y solo fue hasta la Semana Santa del 2010 que hice una confesión y comulgué una sola vez. A pesar de esto, la mala sensación persistía dentro de mi cabeza, en la parte izquierda. Esta mala sensación en realidad era un espíritu maligno en mi cabeza, producto del pecado de la impureza o masturbación, quien enviaba pensamientos y sensaciones desde mi cerebro para mantenerme continuamente en pecado. El mal espíritu se manifestaba cuando, por ejemplo, tuve que ir a ayudar a mi sobrino a preparar un examen final. Fui y en esa ocasión lo regañé porque el mal espíritu actuó a través de mí con rabia excesiva. Y solo fue hasta el 2011, luego de 2 confesiones mejor hechas y varias comuniones, poco a poco esa sensación de ira y pesadez que sentía en la parte izquierda del cerebro fue desapareciendo. En realidad esa mala sensación era un espíritu impuro que solo la confesión y la comunión pudieron desaparecer. Descubrí por esto que el verdadero poder y representación de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra está en las manos de los sacerdotes. Con sus acciones fueron los únicos que pudieron desaparecer esa sensación de pesadez o rabia que sentía a la parte izquierda de la cabeza. Ellos tienen el remedio espiritual que cura los males de nuestra alma al ofrecernos el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Es un cambio invisible pero que se siente con gran poder. Ahora veo la diferencia entre cómo era antes y cómo me siento ahora. Cuando se fue el espíritu maligno, sentí como una cicatriz que se curaba con el tiempo en la parte izquierda del cerebro. Hoy ya no siento nada, gloria a Dios, y soy consciente de lo importante de ir a misa con frecuencia, confesarse y comulgar. Es un verdadero regalo celestial aquí en la tierra y el cual no queremos apreciar. La Eucaristía es la verdadera presencia de Jesucristo. Si dejamos que se duerma nuestra moral y conciencia, solo nos traerá problemas. Cuando queremos ver todo solo con ojos físicos y no con los ojos espirituales como debe ser. La práctica de este pecado sexual trae malas consecuencias en todos los aspectos de la vida. Los malos espíritus existen y aprovechan esa desobediencia a los mandamientos que nosotros como pecadores permitimos para tomar el control de nuestros pensamientos y emociones, para que continuemos en la trampa del pecado.
lo cual no es sino una falsa satisfacción pasajera, que solo nos conduce realmente a lo más grave, que es el pecado mortal y la perdición de nuestra alma, porque ellos saben que lo más importante no es el perjuicio del cuerpo, sino del alma, y nosotros erróneamente creemos lo contrario cuando le damos más importancia a lo físico y material. Las cosas que me sucedieron ocurrieron tal como las conté. Mi objetivo es contar las cosas tal como son. Yo no le di la importancia a la comunión como era debida por diversos factores sociales y personales, pero hoy puedo asegurar por experiencia propia que la comunión es la verdadera medicina para el alma y libera de los malos espíritus que nos esclavizan en el pecado, que solo buscan nuestra condenación. Mi autoimagen en esa época, cuando practicaba este pecado, era que yo me consideraba bueno, ya que era una práctica privada y no le hacía daño a nadie, por lo que no tenía de qué preocuparme. Pero esto es completamente falso. La práctica de esta acción mancha y condena al alma. Primero, se ofende a Dios. Segundo, se hace daño a uno mismo todo el tiempo en todos los aspectos de la vida. Y por último, se está en riesgo de autocondena, ya que uno está en desobediencia, idolatrando un falso placer en contra de Dios. Por lo tanto, que este testimonio sirva ahora para ti. Sé consciente del gran riesgo que implica caer en el error y el pecado, con una conciencia dormida. No te apartes nunca del fervor a Dios, la confesión y la comunión, ya que si postergamos esta gracia con diferentes excusas, puede ser demasiado tarde y la muerte nos puede sorprender en el momento menos esperado, lo que nos traería nuestra propia condena. Conclusiones. Aunque católicos de nombre, algunas veces actuamos como ateos, ya que si tuviéramos conciencia de Dios, no faltaríamos a sus mandamientos, evitaríamos los pecados mortales y actuaríamos con rectitud a cada momento. Los católicos nacemos con este regalo de nuestra religión, pero por nuestras acciones inconscientes perdemos el verdadero saber y valor de nuestra religión. Dejamos que se duerma nuestra conciencia y moral, apareciendo todo tipo de problemas del alma y del cuerpo. Hoy como ayer existen los espíritus impuros, que pueden tomar el control de nuestros pensamientos y emociones. Es una realidad que existe y existirá hasta que se acabe este mundo. El sacerdote es un medio por el cual Dios se comunica con nosotros. Dios nos habla hoy a través de la Biblia. Su santa palabra es vigente y nunca muere. Nos da vida y nos guía. Aunque no lo creamos, Dios siempre está pendiente de nosotros y se preocupa por cada uno. Lo hace por medio de sus acciones a través de las personas, las circunstancias y los lugares. Por esto debemos siempre actuar bien a cada momento. La Santísima Virgen María intercede por nosotros, la Reina Madre llena de amor que vela por sus hijos. Debemos respetar sus mandamientos, porque Él siempre ve nuestras acciones y siempre que caigamos pedirle perdón por medio del sacramento de la reconciliación. Recibí una gracia dada por nuestro Señor Jesucristo en un momento crítico en el cual me hallaba en pecado mortal. La curación la hizo la gran misericordia divina de nuestro Señor Jesucristo. A Él es todo el poder, honor y gloria. Me sentía dividido. El llamado de la Santísima Virgen lo recibí en el lado derecho de la cabeza, mientras que el mal espíritu de odio y pesadez lo sentía en la parte izquierda del cerebro. Los malos deseos y pecados toman control de nuestras acciones, en mi caso la parte izquierda de la cabeza, y nos adormece la moral
evitando que recibamos la cura que es la Sagrada Eucaristía. Las cosas no me salían como yo quería, no lo entendía, no lo aceptaba, solo por poner toda mi confianza en mí y no tener confianza en Dios. Él actúa a través de nuestras acciones diarias. Debemos aceptarlas así no las comprendamos en su momento. Para evitar los pecados como mentira, lujuria, robo, etc., desde mi punto de vista no es necesario un psicólogo. Dichos pecados se realizan simplemente porque ponemos nuestra pasión en dichas malas acciones. Para erradicarlas, lo primero que se debe hacer es pedir constantemente a Dios su ayuda divina. Segundo, poner nuestra pasión en Dios y en querer cambiar. Esto con el tiempo desliga al pecado de la zona cerebral que está bajo su influencia. Y por último, con confesiones bien hechas y las comuniones se erradica completamente el mal espíritu que controlaba dicho pecado. El amor a Dios y al prójimo, nuestra espiritualidad deben gobernar nuestras vidas, ponerlas siempre primero antes sobre nuestras labores, lo material y el mundo. El verdadero poder lo tiene el sacerdote. En sus manos tienen el poder de perdonar pecados con el sacramento de la confesión y en la comunión al transformar la hostia en la sangre y cuerpo de Jesús. A ellos son los que debemos buscar como verdaderos representantes de Jesús, ya que si no hubiera sido así, la rabia y pesadez que sentía en la parte izquierda de mi cabeza no hubieran desaparecido. Eso no era algo físico de médico, sino una enfermedad espiritual del alma. Cumplir sus santos sacramentos siempre nos traerá gracias y bendiciones. Por lo tanto, debemos realizar con fe y gozo todos los sacramentos, como el bautismo, la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, y no poner excusas para hacerlos. La misa es el acto más solemne, donde se hace presente nuestro Señor Jesucristo por medio de su escogido, el sacerdote. El enemigo número 1 a vencer somos nosotros mismos, con nuestra indiferencia a Dios, ya que nos autoengañamos creyéndonos buenos, pensando que no necesitamos de la misa, ni de la confesión ni la comunión, pudiendo pasar años sin recibir estos sagrados sacramentos, lo cual es absurdo. Cuando pensemos de esta forma es cuando más urgente necesitamos de confesión y comunión, ya que somos tan pecadores que necesitamos de varias confesiones por año. El gran riesgo que implica caer en pecado mortal y dejar que se nos duerma nuestra conciencia, al apartarnos de Dios de sus sacramentos de confesión y comunión, porque nunca sabremos cuándo estaremos en riesgo de muerte física, lo cual lleva a nuestra propia autocondenación. Las oraciones nunca se pierden. Siempre recé antes de acostarme, desde que era niño, y este simple acto Dios lo tuvo en cuenta, para actuar su amor y misericordia esa noche, por lo cual debemos orar todos los días. Lo que a nuestros ojos parece algo que no es tan grave como lo es este pecado, espiritualmente es muy grave, ya que es olvidarse de Dios e idolatrar un falso Dios como es el placer sexual, el cual nos llevará a perdición si nuestra vida acaba en desobediencia e impureza. Nos traerá esclavitud, amargura y tristeza. La pureza o castidad es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, no como un castigo impositivo, sino como el camino correcto, que nos traerá la libertad y la verdadera felicidad en nuestras vidas. La religión católica es la más completa, ya que aquí están todos sus preceptos. Evita el pecado y busca a Dios hoy y siempre, con el amor del alma.